Bueno, buenas tardes mis hermanos y para los presentes y aquellos también que nos están viendo a través de internet, aquellos que están compartiendo la palabra de Dios a través del Seminario Bautista Betel, que están aprendiendo. Primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Y bueno, simplemente rogarle a Él que nos siga instruyendo a través de su palabra. Amén. Mi nombre es David Medina. Yo me he graduado del seminario acá en la Iglesia Bautista Betel. Y bueno, hoy tengo el privilegio de formar parte de la nómina de pastores que están enseñando. Y bueno, como el pastor decía hace un momento, el libro de los Salmos es el libro que vamos a estar enseñando ahora. Vamos a tomar este libro para empezar a aprender lo que Dios tiene a través de él para nuestras vidas. El pastor acaba de decir, el pastor Julio, que este libro nunca se lo ha enseñado en el seminario. Hace como 5 años atrás que no se lo enseña, pero bueno, es un libro muy importante porque de los Salmos tomamos, quizá muchos de nosotros diariamente tomamos palabras, así es. Es un libro muy utilizado, el libro de los Salmos, en el cual nos nutrimos a cada día con la palabra de Dios a través de él. Y es muy importante que sepamos cómo ha sido constituido en el tiempo que ha sido más o menos recopilado, quiénes son los autores, así es, del libro. Ahora, el libro de los Salmos vendría a ser un himnario, así es. Es un himnario de oraciones y cánticos en el cual los autores se expresan con gratitud y muchas veces con lloro y en una diversidad de emociones el favor de Dios y hacia Dios. Ahora, en el libro de los Salmos, yo quiero que anoten, hermanos, ustedes y tengan bien en cuenta esto. Hay una palabra clave. Y la palabra clave que vamos a tener en el libro de los Salmos, hermanos, es la palabra aleluya. Amén. Aleluya. Pongan palabra clave del libro de los Salmos, aleluya. Y antes de empezar, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este momento por permitirnos compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, en este momento que tú seas llenando nuestros corazones con tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra podamos aprender los principios, los fundamentos, Señor, de ella, y que podamos atesorarlos muy profundo en nuestro corazón, Señor, y podamos aplicarlos en todas nuestras vidas y con aquellos que amamos, Señor. Bueno, la palabra clave en el libro de los Salmos, ¿ya pusieron, hermano? Aleluya, así es. ¿Por qué decimos aleluya? Porque es un libro de exaltación a Dios, así es. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Y en el libro de los Salmos constantemente está la alabanza hacia Dios, así es. Constantemente está la gratitud del pueblo de Dios a aquel Dios omnipotente y todopoderoso, el Dios de Israel, así es. Ahora, el salmo clave, el salmo número clave sería el Salmo 150. Acuérdense bien de esto. Salmo 150. Es aquel último salmo donde nos lleva, digamos, a alabar a Dios y hacerlo. Ahí está, le llaman el diapasón a esto. Son 4 instrumentos que van alineados en la creación de Dios y en el poder que Él tiene hacia su pueblo Israel, así es. Y ahora eso nos involucra a cada uno de nosotros también, porque ahí están incluidos nuestros sentimientos, así es. En el libro de los Salmos tenemos experiencias personales. Cada uno de nosotros quizá hemos experimentado algo de que habla en algún salmo, ¿así es? No sé si ustedes se identifican con algún salmo en especial. ¿Alguien tiene algún salmo en especial? Yo, por ejemplo, a mí me gusta y me identifico mucho con el Salmo 27, ¿así es? No sé, ¿alguien más tiene algún salmo en especial con el cual se identifique? Salmo 51, así es.
en la oración penitente de David, así es. Hay otros que se identifican con el Salmo en la adoración a Dios, así es, en la exaltación. Salmo 145, te exaltaré Jehová y alabaré tu nombre, que tantas veces lo cantamos nosotros. Y qué hermoso es cantarle a Dios, hermano. Y bueno, y acá los salmistas, digo los salmistas porque son varios los autores, ellos cantaban a Dios y lo hacían de forma inspirada. Amén, hermanos. Ahora, los salmos del capítulo 1 al 150 no han sido puestos de forma casual. Los salmos no fueron puestos, no fueron únicamente, surgió un salmo y lo pusieron en ese lugar porque ahí quedaba bien. No. Los salmos fueron ordenados de forma sistemática, ¿así es? Tanto es así que el salmo, podemos hacer una división general de los salmos y podemos encontrar el Pentateuco dentro de los salmos, ¿así es? Tenemos 5 libros. O sea, los salmos están compuestos por 5 libros. Y acá vamos a dar justamente la sección de cada uno de ellos. Tenemos del Salmo 1 al 41 la sección de Génesis. Del Salmo 42 al 72 tenemos la sección del Éxodo. Del 42 al 72, la sección del Éxodo. Tenemos la sección del Levítico del Salmo 73 al 89. Y la sección de Números del 90 al 106. Y por último la de Deuteronomio, Salmo 107 al Salmo 150. O sea, tenemos una compilación, un compilado de 5 libros, así es, los cuales nos llevan a la ley, nos llevan al Pentateuco, así es, a los libros escritos por Moisés, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Así es? Ahora, ¿cuál es el tema de los salmos? Los salmos, ¿en quiénes han sido inspirados o a quién se dirigen? Y eso es muy simple de decirlo, hermano. ¿A quién se dirige? A Dios. ¿Y quién es Dios? El Mesías, ¿así es? Al Mesías. O sea, sabemos que la Biblia es cristocéntrica, ¿verdad? Toda la Biblia es cristocéntrica y por eso también los salmos son cristocéntricos, así es, apuntan y señalan al Mesías. Los salmos señalan al Mesías. Es prominente desde el principio hasta el fin. Y ahí podemos ir al Nuevo Testamento. ¿Quién puede leerlo, hermanos? Lucas 24, 44, donde Jesús mismo habló de los salmos que ellos daban testimonio de él. Así es, Lucas 24, versículo 44. Y en los salmos. Así es, el Señor está citando de que Él se hablaba en los salmos, así es, de que se cumpliera lo que Dios había escrito por medio de los profetas y los salmos. O sea, las oraciones que se hicieron y que se emplearon en ese momento fueron inspiradas por Dios y fueron muchas de estas proféticas, así es, hablando del Cristo. Ahora, los salmos nos muestran otro panorama de lo que ha sido la venida del Mesías también. Ellos preparan al Mesías en su venida y después cuando el Mesías viene acá a la tierra, ellos nos muestran un panorama diferente. Por ejemplo, los evangelios nos muestran una figura de Cristo tomada desde un punto de vista. Y sin embargo, los salmos van mucho más allá de eso. ¿Así es? ¿Recuerdan cuando Juan, el apóstol Juan,
Él veía a Cristo colgado en la cruz porque Él estuvo presencialmente en ese momento, así es. Pero ahora los salmos nos muestran algo mucho más allá, a fondo. Nos muestran a Cristo justamente colgado en la cruz y Él sufriendo por nosotros y nos muestran ese padecimiento en carne propia, así es. O sea, va más allá. El Salmo de la Cruz es el Salmo 22. Así es. Y nos muestra exactamente lo que por la mente del Salvador, del Mesías, pasaba en ese momento. Ahora vamos a ir, hermano, la palabra salmos. Significa alabanzas, cánticos o alabanzas. Que en griego se escribiría como salmos, salmos. Y en griego y en hebreo, en griego sería salmos y en hebreo teligin, con H intermedia ahí entre T, E, H, I, teligin. Doble L, jin. O sea, los salmos eran el himnario del templo, así es, son llamados el himnario del templo. Ahora, ¿cuál fue el tiempo de su recopilación? Porque es un periodo de por lo menos que data del año 1000 a 500 antes de Cristo. El salmo más antiguo del cual se tiene referencia es el Salmo 90. Y fue escrito, o la autoría dice que fue escrito por Moisés. Y es una endecha, es un lamento. Ese salmo Moisés lo escribe en el desierto cuando, después de haber desobedecido el pueblo de Dios, empezó a rodear la tierra prometida durante 40 años. Y quizá 38 años de rodeando la tierra y él ve morir gente, mucho pueblo que cayó en el desierto, así es. Y ahí Moisés escribe el Salmo 90. O sea, se tiene esa referencia de que fue quizá el salmo más antiguo que se conozca. Ahora, muchos escritores contribuyeron a uno o más de los salmos. Por ejemplo, a David, el dulce cantor de Israel se les llamaba a él, le son atribuidos 73 salmos. Ahora, es posible que David escribiera también algunos de los salmos anónimos. Era dotado de una manera peculiar y tenía una experiencia sobresaliente. Arregló los que estaban en existencia en sus tiempos para que sean usados en el templo. Los títulos atribuyen 73 salmos a David, 1 a Moisés, el Salmo 90, 2 a Salomón, 11 a los hijos de Coré, 12 salmos a Asaf, 1 a Emán, Salmo 88, 1 a Etam,
Salmo 89, 10 a Ezequías y 39 salmos quedan sin atribución. O sea, no tienen autor. Ahora, ustedes tienen sus notas en mano, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Con esas notas, hermano, le va a ser muy sencillo, hermano, seguir. Es muy sencillo realmente. Y acá vamos a ver rasgos en cuanto a los salmos. Los rasgos en cuanto a los salmos manifiestan una devoción profunda, un sentimiento intenso, una emoción elevada y un desaliento negro. Los salmos tocan en el teclado del alma humana con todos los registros abiertos. Este libro ha sido llamado el epítome de la anatomía del alma. También lo han designado como el jardín de las Escrituras, el lugar que los salmos han tenido en la vida del pueblo de Dios, da testimonio de su universalidad, aunque tienen una aplicación particular judía. Expresan los sentimientos profundos de todos los creyentes de todas las generaciones. Así es, mis hermanos. Hoy podemos sentir lo mismo que sintió quizás el pueblo de Israel cuando se encontró en peligro, ¿así es? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel quería pasar el Mar Rojo y no podían porque estaban rodeados de agua y atrás venía el enemigo? ¿Y qué hacían en ese momento? Y esa expresión de gemir, ese sentimiento que ellos sentían en ese momento, quizás muchas veces nosotros también lo experimentamos en nuestras vidas, hermanos. ¿Quién no se ha sentido de ustedes muchas veces entre el Mar Rojo delante y un ejército enemigo atrás? ¿Así es? ¿Y cómo nos sentimos en ese momento, hermano? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora quién me puede ayudar? ¿Así es? Decimos como llamando al Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero imposible que venga el Chapulín Colorado. En el único que podemos creer en ese momento, hermano, es nuestro Dios, ¿así es? Al único que nos podemos aferrar es a Él, hermanos. Hoy mismo quizás te has levantado con algún problema, hermano. Y viene un ejército por detrás tuyo. Y quizá hay un mar grande que tenemos que cruzar. Y quizá para nosotros sea imposible, hermanos. Así es. Porque para el pueblo de Israel era imposible que pasara algún milagro. Pero ¿saben qué, hermano? Así como el pueblo de Israel tenía al Dios Todopoderoso, yo les cuento que también tenemos a ese mismo Dios nosotros. Amén. Y Él está con nosotros para abrir esas aguas y para que pasemos este mar. ¿Así es? O sea, los salmos se expresan en nuestras vidas cada día, hermano. Yo cada día tomo un salmo porque es uno de los libros más leídos de la Biblia y de donde más se toman enseñanzas, se toman experiencias. Ahora, ¿quién no ha experimentado algún salmo de enfermedad? Algún salmo en el cual hable de enfermedad, en el cual hable de tristeza, en el cual hable de victorias, porque también hay salmos donde se habla de victoria. ¿Así es? ¿Cuántas victorias has experimentado en tu vida, hermano? ¿Muchas o pocas? Aunque los cristianos somos medio tercos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Somos tercos. Quizás Dios nos quiere llevar a un camino de victoria, pero somos nosotros los que andamos muchas veces en derrota por no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿así es? Somos nosotros los que sufrimos los errores de nuestras propias decisiones, ¿así es? Y lamentablemente tenemos que pagar. El Salmo 51 es un ejemplo. ¿Así es? David pecó. David hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ese pecado no quedó impune. ¿Así es? Pero ahora, ustedes pónganse a pensar, en el tiempo que David vivía y habían muchos reyes en tantas naciones, de todas las naciones, un rey que haga algo como lo que David hizo, bueno, es algo normal. ¿Así es? Porque para el mundo, para el pecador no arrepentido, es normal vivir en pecado. ¿Así es? Pero no para el cristiano. O sea, cuando David cometió un error,
reconoció ese error, pidió perdón a Dios. Así es, porque un cristiano no puede vivir sumergido en el pecado. Así es. Nosotros como cristianos pecamos, hermanos. No podemos decir que no pecamos. Pero así como David, nosotros tampoco podemos mantenernos en el pecado. Va a llegar el momento en el cual Dios nos va a pedir, hermano, cuentas. Va a llegar el momento en el cual Dios nos va a llevar a que nos arrepientamos. Así es, tarde o temprano. Dice la Biblia que tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan, así es. Nuestros errores nos alcanzan, porque son más rápidos que nosotros, hermano. ¿Y saben qué, hermano? Cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error, ¿contra quién lo estamos cometiendo? ¿Qué decía David? Contra ti he pecado, así es. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, así es, reconocido puro en tu juicio, así es. El Señor es contra Él con quien nos rebelamos nosotros y con quien se rebeló David. Y en el Salmo 51 Él derrama su alma. ¿Pero qué pasó? El profeta Natán fue a David y le dijo, ciertamente no morirás. El Señor ha remitido tu pecado. Pero las consecuencias por ese pecado ya están determinadas para la vida de este hombre. ¿Así es? Y así pasa con nosotros muchas veces, hermano. Muchas veces cometemos errores de los cuales quizás hasta el día de hoy estamos todavía recogiendo las consecuencias. ¿Así es? Consecuencias que son duraderas. Porque después de que David pecó, de esta forma en la cual lo hizo, él se arrepintió y nunca más hizo ese pecado nuevamente como en aquella vez. Pero las consecuencias le siguieron toda su vida. Porque el Señor le dijo a él, pero nunca se apartará la espada de tu casa. Porque tenemos en el Salmo 3, cuando David huye de Absalón su hijo, el cual se levantó contra su propio padre. O sea que podemos ver las consecuencias del pecado. Y la experiencia en la vida de este hombre, y quizás muchos no sé, yo me identifico mucho con David. Yo me siento muy identificado con él, más allá de mi nombre, no, yo soy David. Más allá de mi nombre. Ahora, los salmos están llenos de Cristo. ¿Así es? Cristo está por todos lados en los salmos. Se da un cuadro más completo de Él en los salmos que en los evangelios. Los evangelios nos dicen que subió al monte para orar, pero los salmos nos dan su oración. Los evangelios nos dicen que fue crucificado, pero los salmos nos revelan lo que tuvo lugar en su propio corazón durante esa crucifixión. Los evangelios nos dicen que ascendió al cielo, pero los salmos principian donde los evangelios cesan y nos muestran a Cristo como sentado en el cielo. Amén, hermano. Ahora, hay muchos tipos de salmos. Aunque todos tienen a Cristo como el objeto de adoración, algunos se llaman técnicamente salmos mesiánicos. Estos relatan el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la gloria, el sacerdocio, la majestad y el regreso de Cristo. Los salmos imprecatorios han dado lugar a la mayor parte de juicio crítico a causa de su carácter vengativo y sus plegarias por juicio. Estos salmos proceden de un tiempo de guerra y de unos que bajo la ley buscan justicia y paz en la tierra. Al cristiano, a nosotros hermanos, se nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Así es? Hoy en día quizás no podríamos hacer la oración de muchos de los salmos que son imprecatorios. ¿Qué significa? Son salmos con pedidos de juicio y de justicia urgente al Señor. En el tiempo de David, en el tiempo de todos que fueron escritos los salmos, estaban bajo la ley, hermanos. ¿Así es?
Y bajo la ley ellos le pedían a Dios que les haga justicia. Así es. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, la justicia se hizo carne. Así es. Vino en carne propia la justicia, hermano, a traernos justicia a nosotros, a justificarnos. Así es. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, nosotros mismos éramos enemigos de Dios. Y estábamos bajo la maldición y bajo el juicio. Ahora, en este pedido que muchos de los salmos hacen, nosotros quizás no podríamos hacerlo, simplemente decir, Señor, te pedimos por tal persona, o entregarlo simplemente, así es, para que el Señor haga la voluntad de Él. Pero no con un pedido de juicio urgente, porque el juicio lo va a dar el Señor, así es, no viene de parte de nosotros. No juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados, el Señor nos enseñó, así es. O sea, Él nos enseña a nosotros a no juzgar, sino que le dejemos ¿a quién el juicio? A Él. Yo pagaré, dice el Señor, en su tiempo, a su forma. El Señor va a hacer justicia, hermano, así es. No depende de nosotros, depende de Él. Ahora, lo que el cristiano sí tiene que pedir, hermano, en este tiempo y no cansar de pedirle al Señor, ¿saben qué es lo que es? Misericordia. Yo a cada día le digo, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor porque hoy puedo levantarme, puedo abrir mis ojos, puedo respirar, puedo ver a mis hijos, puedo ver a mi esposa, tengo el alimento, tengo el abrigo, tengo todo lo que tú me das, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Es esa, hermano, la actitud que tenemos que tener hoy en día. Quizás, y aquellos que quizás nos hacen la guerra, Señor, yo no puedo hacer nada, Señor. Oro por mi enemigo, porque el Señor nos mandó a orar por aquellos que nos hacían daño, ¿así es? Ustedes imagínense los apóstoles, ellos padeciendo ahí por Cristo. Cada uno de ellos sufrió de una forma diferente, todo tipo de agravios. Pero ellos nunca levantaron la palabra en contra de alguien en maldición y juicio, sino que dijo, el Señor te reprende, el Señor haga justicia, el Señor. Y todo el juicio que quizá en ellos había, lo dejaron para Dios. Así es, hermano. Ahora, quizá muchas veces nosotros estamos en pleito con alguien. Así es, porque hay pleito. Se levantan contra nuestras vidas. Quizás yo no le hago nada al vecino y el vecino está contra mi vida. Así es. En mi familia. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente ponerlo en la mano de Dios, hermano. Así es. Y que Él tenga el juicio. Que Él proclame el juicio contra aquellas personas que se levantan contra nosotros. No nosotros, hermano. No, un cristiano no puede enredarse en una oración imprecatoria, ya sea pidiendo justicia al Señor ya mismo. Ahora, quizá ese pedido sea para el tiempo de la gran tribulación, para lo que viene después, cuando la iglesia ya no está en la tierra y cuando el pueblo de Israel sea nuevamente ese remanente que Dios tiene, aparezca nuevamente. Ese remanente, precisamente son todas estas oraciones imprecatorias son para ese pueblo, hermanos. Porque el Señor viene a hacerle justicia, ¿así es? El Señor, su Dios, el cual eligió a ese pueblo, viene a hacer justicia para cada uno de ellos, hermanos, contra todas las naciones que se levantaron contra ellos. Y en ese momento yo les puedo asegurar que Dios sí lo va a estar escuchando muy atento para hacer justicia a cada uno de ellos. Los salmos imprecatorios han dado lugar a la mayor parte de juicio crítico a causa de su carácter vengativo y sus plegarias por juicio. Estos salmos proceden de un tiempo de guerra y de unos que bajo la ley buscan justicia y paz en la tierra. Al cristiano se le manda a amar a sus enemigos. Miran a un tiempo todavía futuro en la tierra cuando el anticristo estará en poder. No tenemos ninguna base racional para decir cómo se deben portar las personas, ni lo que deben decir bajo aquellas circunstancias. Otros tipos de salmos incluyen los penitenciales, los históricos, los de la naturaleza, los peregrinos, los de Alel,
los misioneros, los puritanos, los acrósticos y los que alaban la palabra de Dios. O sea, tenemos diferentes tipos de salmos, así es. Hablábamos primeramente de los mesiánicos, así es. Ahora, ¿cuándo sabemos que es un salmo mesiánico? Porque se está refiriendo ¿a quién? Por lo general, los salmos mesiánicos son citados en el Nuevo Testamento, así es. Tenemos referencia de ellos en los Evangelios, en el libro de Hebreos, Mateo, Juan. O sea, ellos hablan de lo que dice el Salmo en relación ¿a quién? Al Mesías. O sea, estos salmos son llamados salmos mesiánicos. Tenemos salmos de la naturaleza, por ejemplo, el Salmo número 8 y el Salmo 19. Hablan de la naturaleza, de la creación, lo que Dios creó, así es. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia las obras de sus manos, así es. Tenemos salmos que hablan de la naturaleza, los salmos peregrinos. Del Salmo 120 en adelante tenemos los salmos peregrinos, aquellos salmos que fueron expresados por el pueblo de Dios cuando peregrinaban al templo, así es, cuando peregrinaban a la ciudad santa. Todo el pueblo de Dios iba peregrinando, o sea, caminando, llevando, digamos, cantándole a Dios. E iban por las montañas y habían unos salmos, bueno, ahí empieza justamente el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Y ahí ya se la veía a Jerusalén de lejos, ya iban subiendo ellos a Jerusalén. Y ya veían esos montes, y ahí decían ellos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así es. Son salmos peregrinos, salmos que también quizás muchos de nosotros somos peregrinos, así es. Porque muchas veces estamos subiendo también, así como Israel subía a adorar a Dios. También estamos muchas veces subiendo, pero muchas veces en la parte espiritual nuestra. Así es. Y cantamos a Dios y entonamos estos salmos altos. Salmo 125. Ahora quiero darles un poquito de otra referencia, hermano, en cuanto a lo que los salmos hablan de los autores. A ver, de la fecha primeramente. Si quieren escribirlo esto, va a ser muy importante que lo escriban porque no están ahí en las notas. Los múltiples autores que escribieron los salmos, vivieron en diferentes épocas. Los múltiples autores que escribieron los salmos vivieron en diferentes épocas. La mayoría de ellos aproximadamente entre el 1000 y 500 antes de Cristo. AC pueden poner. Entre 1500 años antes de Cristo. Ahora, no se sabe, punto seguido, pongan ahí, punto seguido. No se sabe con seguridad cuándo se recopiló el libro de los Salmos. No se sabe con seguridad cuándo se recopiló el libro de los Salmos en su forma actual. Pero los acontecimientos
pero los acontecimientos que se mencionan en Salmo 137 indican que ese proceso no se completó en Salmo. Sí, mencionan en Salmo 137, indican que ese proceso no se completó sino hasta después del exilio de los judíos en Babilonia. Y el exilio de los judíos, ya sea cuando Babilonia viene e invade la capital, fue en el año 597 antes de Cristo. Recordemos que en ese tiempo estaba el profeta, uno de los contemporáneos era Daniel, Jeremías, ¿así es? Tenemos esos profetas que eran contemporáneos a este tiempo del exilio, así es, cuando Jerusalén es saqueada, así es, el templo es destruido. Y aquellos que estaban en la realeza fueron llevados cautivos, así es, a Babilonia. Ahora, este fue un periodo muy, muy triste, pero que Dios ya le venía advirtiendo al pueblo de Israel, así es. Porque el pueblo de Israel tenía que haber cumplido las leyes de Dios, que era dejar descansar la tierra. Pero Israel, como venía haciendo mucho con trabajar la tierra y sin hacerla descansar, sin darle el tiempo de descanso que Dios había dicho que eran cada 7 años, y se les fue acumulando hasta que ya se desencadenó esto y Dios le permitió que ellos fueran llevados cautivos, así es. Y ahí tenemos el tiempo de cautividad, así es que lo profetizó el profeta Jeremías, que son 70 años de cautividad, y esos 70 años equivalían al tiempo que a Israel no le había dejado descansar la tierra. O sea, Dios le permite que ellos sean exiliados del país, sean llevados prisioneros durante 70 años, para que la tierra volviera a tener nuevamente descanso, así es, y se cumpliera lo que Dios mandaba en la ley, y le permitió que fueran cautivos. Ahora, durante este tiempo, el templo fue totalmente destruido, así es, por Nabucodonosor. Pero después de Nabucodonosor, entraron los medos persas, así es, y entró Ciro, el rey Ciro, el cual nuevamente les permitió al pueblo regresar a que ellos vuelvan a su tierra, y después de esto, con Esdras y con sus compañeros, a que reconstruyan los muros y el templo destruidos. Así es. Por eso cuando Jesús vino y los fariseos le decían, nuestros padres en 47 años tardaron en levantar el templo nuevamente, reconstruyeron al templo. Reconstruir al templo. Y bueno, fue el tiempo que ellos demoraron después del exilio y volver a reconstruir el templo y volver con el continuo sacrificio, así es. Ahora, el propósito del libro, vamos a propósito, pongan propósito. El libro de los Salmos se compone en realidad de 5 colecciones de cánticos. El libro de los Salmos se compone en realidad de 5 colecciones de cánticos. Que el antiguo pueblo de Israel empleaba
en su adoración. Gran parte de estos están encabezados por anotaciones. Gran parte de estos están encabezados por anotaciones referidas al autor. Por anotaciones referidas al autor. Coma, su forma o el contexto en el que se escribieron. Y ahí pongan entre paréntesis los llamados títulos. Vio que cada salmo tiene su número, ¿verdad? Están divididos por número, pero también cada uno de ellos tiene un título, ¿verdad? Que nos dirige a más o menos quién ha sido el recopilador o el autor, así es. Por eso sabemos que hay 73 salmos que son de David, porque hay en 73 de ellos que lo mencionan. Ahora, en cuanto a títulos, vamos a hablar, pongan títulos presentes en el libro de los Salmos, títulos presentes en el libro de los Salmos. Pueden poner entre paréntesis ahí o marcarlo con rojo, con títulos presentes en el libro de los Salmos. La evidencia más fuerte sobre quién escribieron los Salmos se extrae, la evidencia más fuerte sobre quienes escribieron los Salmos se extrae de los títulos. De los títulos que acompañan a cada uno de ellos. La evidencia más fuerte sobre quienes escribieron los Salmos se extrae de los títulos que acompañan a cada uno de ellos. Algunas personas piensan que estos títulos no son parte del texto original. Algunas personas piensan que estos títulos no son parte del texto original, pero aparecen como parte del texto en el Antiguo Testamento hebreo. Pero aparecen como parte del texto en el Antiguo Testamento hebreo. Por lo tanto, dichos títulos fueron colocados por los propios autores o eran marcas utilizadas por una tradición muy antigua. Punto seguido. De todos modos, ciertamente son dignos de confianza. La última, punto seguido, de todos modos, ciertamente son dignos de confianza. Por lo tanto, dichos títulos fueron colocados por los propios autores o eran
marcas utilizadas por una tradición muy antigua. O sea, ¿tradición o traducción? No, tradición. Tradición, o sea, por costumbre, por costumbre. Quizás muchos de los salmos que encabezan a David como autor, quizás él no sea el autor, pero sí el recopilador del tal salmo, así es. Muchos de los salmos no tienen autoría, pero quizá el que los recopiló pone el título Salmo de David. ¿Ve? Por ejemplo, hay muchos títulos, o quizá hay muchos que están sin el nombre de él, que fueron escritos por él. Así es. Muy importante los títulos, porque en base a los títulos vemos nosotros más o menos el trasfondo de lo que se nos está diciendo. Así es. Por ejemplo, en alguna noticia que vemos nosotros habitualmente ponen un título, y si el título es un título grave, mira, hubo un accidente, ya sabemos más o menos de qué se trata, hubo algo trágico, decimos, ¿verdad? Por el título que nos está anunciando una tragedia. Así también los salmos, cada uno de ellos tiene un título y está anunciando lo que más o menos va a suceder en el salmo en general, y dice la autoría o el recopilador de quien lo escribió. Ahora tenemos 4 tipos básicos de títulos. En el libro de los Salmos hay 4 tipos básicos de títulos. Pueden ahí ponerlo entre paréntesis. Número 1, títulos de autor. En el libro de los Salmos hay 4 tipos básicos de títulos. Número 1, títulos de autor. Por lo general, indican el autor del salmo o relacionan un salmo. Por lo general, indican el autor del salmo o relacionan un salmo en particular. Por lo general indican el autor del salmo o relacionan un salmo en particular. Por lo general indican el autor del salmo o relacionan un salmo en particular con alguien. Ahora, punto seguido. La dificultad con este tipo de títulos es que la preposición hebrea, la dificultad con este tipo de títulos es que la preposición hebrea utilizada puede indicar el tema del salmo. Ponemos un ejemplo. Si la preposición dice, por ejemplo, acerca de David, pongan así entre paréntesis, acerca de David. Una dedicatoria del salmo, ejemplo. Una dedicatoria del salmo, ejemplo, a David. O la autoría en sí, ejemplo, por David. O sea, cuando vemos en el título acerca de David, a David o por David, así es, podemos ver, digamos, de dónde más o menos procede la dedicatoria del salmo, quién lo escribió, si es a, si es por o si es de. Ahora, segundo punto, títulos históricos. Estos títulos proporcionan
algunas pistas sobre, estos títulos proporcionan algunas pistas sobre el momento en el que se escribió un salmo. Estos títulos proporcionan algunas pistas sobre el momento en que se escribió un salmo en particular. Ejemplo, el Salmo número 3. El título dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. O sea, tenemos la historia. Si vamos justamente a buscar allá en el segundo libro de Samuel, vamos a tener la historia con relación a ese salmo. Así es, Salmo 3. Ahí tenemos un título histórico. Bueno, títulos históricos, estos títulos proporcionan algunas pistas sobre el momento en el que se escribió un salmo en particular. Ejemplo, el Salmo 3, cuando huía de su hijo Absalón. El título ahí está en Salmo 3 diciendo, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y si vamos al Salmo número 3, acá tenemos la referencia. En segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 y del 17 al 22. Ahí tenemos la referencia justamente de cuando David, en su historia, huía de su hijo porque le quería matar. Bueno, vamos a ir a un receso, hermanos. Ya saben, pueden dejar para la coca. Una broma, no, por el café sería, ¿verdad?